Buen día, mi nombre es Giovanni García de la Cruz. Yo les voy a exponer nuestro tercer circuito de la materia teoría de circuitos. Como podemos ver, este circuito cuenta con 4 resistencias, una fuente de voltaje de 12 volts y nos pide que encontremos I. ¿Ok? Como primer punto, ¿qué podemos hacer en este circuito o cómo lo podemos entender? Primero podemos etiquetar los nodos. Tenemos el nodo A, nodo B, nodo C, que sea el nodo C, y por último el nodo D. ¿Ok? Ya una vez que tenemos etiquetados los nodos, podemos entender lo de cómo es que fluye la corriente. Entonces, siempre va de mayor a menor potencial y va a entrar corriente a este nodo. ¿Y qué es lo que pasa cuando entra aquí? O sea, va a entrar una parte aquí y otra se va a ir por aquí. ¿Ok? Entonces, no podemos aplicar ley de Ohm porque no conocemos la corriente. Ley de Kirchhoff de corriente, pues aún no conocemos. Y ley de Kirchhoff de voltaje, pues todavía no, porque no sabemos el voltaje que corre por esta resistencia. Entonces, lo que yo siento que es más fácil siempre es ver cómo disminuir los circuitos y hacerlos más cortitos para así poder entenderlos mejor. Vemos que estas resistencias se encuentran en paralelo, al igual que estas dos. Entonces podemos hacer la sumatoria de los inversos para tener el valor. Entonces nos quedaría un circuito nuevo. Podemos decir que este circuito nos va a ayudar un poquito más, ¿verdad? Ok, aquí ya tenemos nuestro nuevo circuito dibujado. Ahora nos toca hacer la sumatoria de los inversos. Entonces sabemos, resistencia de A a B va a ser igual al inverso de la suma de los inversos. Entonces, un 16avo más un cuarto, esto va a ser igual a 5 16avos sobre 1, 16 quintos. Nada más le damos la vuelta. ¿Sí? 4, 5, 16avos, 16 quintos de ohm. Y nuestra segunda resistencia con respecto al nodo B y el D, resistencia con respecto al nodo B y D, va a ser igual al inverso, la sumatoria de los inversos, que sería 1 octavo más 1 octavo. Esto nos va a dar 2 octavos, aquí son 4 sobre 1, nos va a dar 4 ohms. Ok, y ahora ya conocemos los valores. Entonces, sabemos que esta resistencia vale 16 quintos y esta resistencia tiene el valor de 4 ohms. Pero podríamos nosotros reducirlo más ya para conocer una corriente total, así la vamos a nombrar. Una corriente total, que esta cuando entre aquí va a ser la misma que pase por aquí, porque son dos resistencias en serie. Por lo tanto, podríamos quitarlas, hacer una y hacer la sumatoria directa. Cuando son resistencias en serie, solamente se hace la suma directa. Entonces nos va a quedar un circuito aún más pequeño y ya con eso podemos sacar la mayor de las partes. Entonces ahora vamos a hacer, bueno, siempre con respecto al nodo A y el nodo D, ¿verdad? Ok.
Entonces nuestra resistencia aquí sería 16 quintos. Vamos a hacerlo esto en quintos, serían 20 quintos. Serían 36 quintos. Lo que valdría nuestra resistencia. Entonces esta resistencia tiene un valor de 36 quintos ohms. Y ahora sí, ya que conocemos el valor de nuestra resistencia, ¿qué es lo que podemos hacer? Directamente podemos aplicar la ley de Ohm, porque ya conocemos el voltaje y ya sabemos que este voltaje solamente va a pasar por esta resistencia, entonces va a pasar directo. Entonces ahora sí podemos saber cuánto vale nuestra corriente total que fluye. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, ok, corriente total va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia. Esto nos va a dar un total de 5 tercios de ampere. Entonces, aquí entran 5 tercios, pasan por aquí y vuelven a salir esos 5 tercios. Y sabemos ahí que la ley de Kirchhoff de corriente se está cumpliendo, pues entran 5 tercios, pasan del nodo al D y esos mismos 5 tercios van a salir. ¿Ok? Bueno. Entonces nosotros para seguir con ese circuito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos podemos regresar al circuito anterior para saber el voltaje que está pasando de A a B y de B a D, la diferencia de potencial. Entonces, ya sabemos la corriente que pasa por aquí. Entonces vamos a decir, voltaje con respecto a A y B va a ser igual a la corriente que pasó, que son 5 tercios, por la resistencia, 16 quintos. Y esto nos va a dar un valor de 16 tercios. ¿Por qué? Porque con este se va a ir, nos quedan 16 tercios y las multiplicaciones son directas. 16 tercios de volts. Es la diferencia de potencial que nos da del nodo A al B en este punto. ¿Ok? Entonces ya sabemos que de mayor a menor potencial, aquí tenemos 16 tercios de volts. Ahora, yo quiero saber cuánto tenemos del nodo B al D. ¿Ok? Entonces, del nodo B al D el voltaje va a ser igual a 5 tercios, porque es la corriente que está fluyendo por el circuito, por 4. Lo pueden hacer así para que sea un poquito más fácil. Entonces se hacen directas. 4 por 5, 20. 20 tercios. Son los que están pasando de aquí. Igualmente, de mayor a menor potencial, son 20 tercios. Ya con esta información me podría regresar al circuito anterior, al primer circuito. Lo voy a dibujar para que podamos meter todos los datos. Lo voy a hacer un poquito más grande, ¿vale? Entonces, tengo 12 volts, tengo una fuente,
nosotros queremos conocer en este circuito es I, la corriente que pasa por aquí. Ok, ahora ya que hicimos este proceso, ya podemos tener con más claridad lo que nos va a dar este circuito. Sabemos que de aquí a aquí, de aquí a acá, van a pasar 5 tercios de ampere, ¿verdad? Entonces, una parte se va a ir para este lado y otra parte va a fluir hacia este lado. Entonces, yo puedo sacar la diferencia de potencial o la corriente que va a salir de esta resistencia. ¿Por qué? Porque anteriormente ya habíamos sacado el voltaje que pasa por aquí, que son 16 tercios, que sabemos que esa resistencia viene de la sumatoria de una resistencia que están en paralelo. Entonces, con este voltaje yo ya puedo conocer la corriente que pasa aquí. Entonces puedo decir corriente con respecto al nodo A y el B, corriente con respecto al nodo A y B va a ser igual a el voltaje, que eran 16 tercios, sobre la resistencia. ¿Ok? Este con este es 1 y queda el tercio solo. 1 tercio de ampere. Es lo que pasa de aquí a acá. Me está pasando 1 tercio de ampere, de mayor a menor. Y de igual forma yo puedo sacar este y este. Y vamos a hacerlo paso a paso. Ahora quiero saber cuánto me da la corriente que pasa del nodo B al nodo D. Corriente que pasa del nodo B con respecto al D va a ser igual a el voltaje 20 tercios sobre 8. Este lo vamos a sacar. Entonces continuamos con nuestro circuito. Bueno, entonces en lo que nos quedamos era que queríamos conocer la corriente que pasaba de B a D. Entonces 20 tercios, que es el voltaje que tenemos que nos dio de este circuito, 20 tercios sobre 8. Aquí realmente el valor de lo que nos resulta va a ser igual, porque sabemos que tienen el mismo voltaje, porque están en paralelo, y pues el valor de la resistencia es el mismo. Entonces por lo tanto nos va a dar el mismo amperaje o la misma corriente que va a surgir de ahí. Entonces, de aquí a acá nos dan 5 sextos, perdón, aquí ya lo había acabado hace rato. De aquí a acá nos van a dar 5 sextos, más 5 sextos nos va a dar un total de 10 sextos, que si lo dividimos en 2 nos va a dar lo mismo. Bueno, lo vamos a reducir a tercios, nos va a dar lo mismo que 5 tercios ampere. Eso quiere decir que si va por la ley de Kirchhoff de corriente, que todo lo que entra a un nodo es igual a lo que sale, ¿verdad? Entonces ahora, nosotros queremos conocer el valor de I. Vamos a aplicarlos da lo mismo si lo aplicamos de aquí a acá o aplicamos este nodo, nos tiene que dar el mismo valor. Entonces nosotros vamos a decir la corriente que fluye de A a B es igual a I, que aún no conocemos el valor, más la corriente que sale de B a D, más la corriente de B a D. Por ejemplo, aquí ya podríamos despejar I porque ya conocemos estos dos valores. Entonces decimos 5 tercios de ampere va a ser igual a I más 5 sextos, un tercio, perdón. Un tercio es igual a más 5 sextos de ampere. Esto nos va a resultar a que I
va a ser igual a 1/3 menos 5/6 de ampere. Y nos va a dar igual a, si son 2/6 menos, entonces nos va a dar 1/2 de ampere. Menos, negativo, porque el signo mayor va ganando. Este medio es el valor de I, entonces sabemos que I ahora tiene un valor de 1 menos 1/2 de ampere. Lo mismo tendría que pasar si nosotros lo aplicamos ahora de esta forma. Entonces, la corriente que pasa del nodo B al D, bueno, del nodo C al D, del C al D, va a ser igual a I más la corriente que pasa de la corriente que pasa de aquí de A a C, corriente que pasa de A a C. Entonces nosotros decimos corriente de C a D son 5/6 de ampere, es igual a I más la corriente que tenemos aquí, 4/3 más 4/3 de ampere. Esto va a ser igual a que I sea 5/6 menos 4/3 y nos va a dar el valor de menos 1/2. Entonces quiere decir que nuestro circuito está bien hecho. De las dos formas nos está dando el mismo resultado y se cumplen las leyes. Muchas gracias por su atención.